Mis amigos, no saben ustedes qué emoción nos da de saludarlos y darle la bienvenida a nuestro espacio, a nuestro territorio que tiene que ver con la lección de la escuela sabática. También me complace saludar a Gabriel. Hola, don Samuel, ¿cómo está? Saludamos a todos los que están ahí viéndonos, que ya vamos sabiendo que son varias personas, ¿no? Están atentos a la lección que estamos impartiendo. Nos alegra. Es la verdad que estamos un poquito más enfocados ahora para poder darle algunas herramientas a aquellos que tienen el privilegio de poder dirigir la lección en las clases, para que pueda haber una estructura básica que nos ayude a enfocarnos en la lección. Sí, déjeme decirle que hay harta gente que se ha acercado, al menos a mí en particular, a comentarnos de que los 4 elementos, como el esqueleto que estamos presentándolo, ha sido como de gran ayuda y viene a simplificar un poco algunos temas que son bien densos de vez en cuando tratar ahí de revisar. Sí. Así que hay que seguir por esa misma línea entonces. Sí, y creo que eso nos ayuda a colocar nuestra atención al néctar un poco de la lección. Bueno, en esta ocasión, en esta semana, estamos enfrentando nada menos que la lección número 9, que es reconciliación y esperanza. Interesantes conceptos. Bueno, y como estamos enfatizando, comenzamos con el versículo de memoria. Al tiro a los leones metido, ¿eh? Después están todos los hermanos pendientes si es que lo digo o no lo digo bien. Bien. Pero hay que hacerlo, porque también es parte de reforzar los conceptos que uno va adquiriendo a medida que va haciendo el estudio. Y también nos ayuda con la memoria, porque es un elemento importante hoy en día. Sí, hay algo curioso que en esta ocasión el versículo de memoria no está en el mismo texto. En la carta que estamos tratando, está en otra parte. Sí. Pero que como Pablo enseñaba todas estas cosas de principio, diría, de salvación, y cada vez que tenía que enseñar esto, iba colocando esta idea en todas las iglesias, en realidad. Así es. Ya, ¿qué dice? Vamos a empezar. Yo pensaba que íbamos a orar primero. Sí, es verdad. Ora tú entonces. Ya. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este momento, este espacio. Te pido que lo dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Ya pues, ahora como me tocó a mí la noble misión de recitar el versículo de memoria, tenemos que indicarlo, como bien dice usted, que no está no está en Colosenses, sino que está en 2 Corintios 5, 21. Ya. Que dice: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Ya. Pero alcancé a encarrilarme. Bueno, es interesante la frase que yo la tengo en otra versión, dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está escrito ahí en 2 Corintios 5, 21, así que tanto tú como yo ya tenemos el versículo de memoria aprendido. Para decirlo y recitarlo el sábado de la iglesia. Así se espera. Usted lo va a hacer siempre, pero ahí a veces que me animo yo. Pero este sábado no voy a estar en la iglesia. Bueno, yo lo voy a hacer por usted, no se preocupe. Voy a sacar la cara por la familia. Me toca trabajar. Voy a un encuentro de instructores bíblicos ahí con los hermanos de la misión chilena del Pacífico. Aprovechamos a mandarle saludos entonces, porque me imagino que más de alguno que nos va a ver en YouTube. Sí, les mando un abrazo, espero saludar a varios ahí en Yiu, campamento de la iglesia que está ahí en la zona de Limache. Así es. Bueno, querido Gabriel, nosotros tenemos 4 palabras clave también para poder desarrollar el pensamiento de la lección de esta semana, teniendo como la primera de ellas en la que diría va uniendo las ideas en forma magistral, digo, en toda la lección, que es la palabra reconciliación. Así es. Y esa es la primera palabra, reconciliación. Y después está la permanencia. Como segunda palabra. La segunda palabra clave. La tercera es esperanza. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tiene que ver la esperanza con la reconciliación? Vamos a echar una miradita en esta parte también. Y la cuarta es madurez. ¿Está claro? Sí. Reconciliación, permanencia, esperanza y madurez.
y madurez. Las cuatro palabras clave. media. Ahora, de esas cuatro, la palabra reconciliación es la que va tejiendo todo el hilo conductor, Ya. como es la que la lección espera que aprendamos realmente. Ahora, cuando hablamos de reconciliación, no es solo el perdón, Claro. porque el perdón es clave acá, porque si no, no tuviésemos cómo reconciliarnos con Dios. Porque nuestro problema, el pecado que nos afecta, nosotros no podemos solucionar ese problema. Claro. Incluso hay palabras muy hermosas, muy emocionantes, por ejemplo, de Isaías en el Antiguo Testamento, cuando dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y tú ves ahí un cambio dramático de color, siempre llegando a blanco, limpio, transparente, que es y simboliza estar a cuentas con Dios. Claro. Y tiene como una sensación como de pureza. Y para estar a cuentas con Dios pasa por el perdón, y eso significa una reconciliación. Ahora, la reconciliación no solamente en ese momento, ¿no? Sino que esa reconciliación va abarcando todo el proceso. Desde el momento en que yo acepto a Jesucristo, acepto el sacrificio en la cruz a mi favor, de ahí en adelante hay un proceso dinámico de crecimiento y desarrollo, que el apóstol habla de perfección, fíjate, ocupa la palabra perfecto, pero lo vamos a ver más adelante eso. Entonces, la reconciliación no es solo perdón, es transformación completa. El Evangelio no se limita a cancelar una deuda espiritual. Así es. Produce un cambio radical de identidad. Mira tú, es profundo el tema. Pablo enseña que la obra de Cristo no solo nos libra de la condenación, sino que nos conduce hacia una nueva condición. Así es. De enemigos a santos, de perdidos a participantes de la gloria divina. El apóstol Pablo también tiene otras figuras interesantes, dramáticas, como por ejemplo en Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Él es el que ha tomado la iniciativa. Nos dio vida porque nosotros estábamos, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, en toda nuestra soberbia, en nuestro egoísmo. Esos prácticamente están muertos. Sin embargo, Dios en su misericordia nos dio vida. Así es. ¿Ya? Ahora, la reconciliación, estimado Gabriel. Ahora, la reconciliación cambia nuestra condición espiritual. ¿Qué significa eso? Leamos Colosenses 1, 21 y 22. ¿Qué dice? Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Entonces, ustedes pueden desarrollar esta idea apuntando todo lo que la lección dice, pero ustedes pueden ir agrupando las ideas acá, bajo la palabra reconciliación. Antes éramos enemigos, éramos malhechores, éramos separados de Dios. Ahora estamos reconciliados por la muerte de Jesús. Así es. ¿Cuál sería el resultado entonces de esto? Es presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Es impresionante eso, porque uno cuando lo ve siempre trata de tildar las cosas como lo más malo de uno, que éramos considerados enemigos de Dios por el mismo hecho de ser pecadores, y ahora por el sacrificio que hizo Cristo en el madero de la cruz somos presentados como santos. Oye, aquí esto tendríamos que entenderlo como esa acción que el Señor hace de vestirnos de su justicia, que eso es representado por una vestimenta blanca, ¿no? Así es. Eso significa que la perfección de Jesús, la santidad de Jesús, nos abona a nuestra cuenta y nosotros nos presentamos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ese es un momento instantáneo, que es lo que llamamos una justicia imputada, pero no termina ahí. La justicia esa es dinámica, por lo tanto, va produciendo una influencia dentro de nosotros. Así es. Ya. La salvación incluye entonces dos cosas importantes. Incluye la justificación, Dios declara justo al pecador. Y la santificación lo que hace es, Dios transforma progresivamente la vida en un desarrollo constante y permanente.
¿sí? La reconciliación contempla estas dos etapas, muy importantes. Entonces, podemos decir que la reconciliación no mejora al viejo hombre, crea una nueva realidad espiritual para nosotros. ¿Sí? Un nuevo camino, un nuevo sendero, una luz especial para a quienes aceptan la justicia de Cristo en su vida. Ahora, es importante que la justicia no sea en un momento, aunque ocurra en ese momento, sino que nosotros necesitamos permanecer en ella. Y ahí está la segunda palabra. ¿Qué nos puedes decir tú con la palabra permanecer? Leamos 1.23, Colosenses 1.23. Sí, esa es la palabra que estábamos conversando, y el texto dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien. Acá Pablo lo que hace es advertir al creyente que tiene que hacer un par de cositas. En primer lugar, se habla de que tiene que permanecer. O sea, esto tiene que ser constante en el tiempo. En segundo lugar, dice que tiene que estar fundado. O sea, tiene que tener raíces doctrinales sólidas. No basta con cuando uno habla, por ejemplo, de hacer su casa en la arena o cosas así. No, tiene que ser en una simiente que sea sólida. Y como tercer concepto, que tiene que estar firme. Esto quiere decir que no tiene que moverse de la esperanza del evangelio que hay en Cristo Jesús. Ya, hay palabra firme acá. Así es. Permanecer tiene que ver con la misma permanencia, estar fundado y estar firme. Perseverar, constancia. Segundo, estar fundado. Eso quiere decir fundado en la roca de los siglos. Así es. Fundado también en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es la que tiene el contenido de la doctrina. Y estamos hablando de la justificación, estamos hablando del santuario, estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando del reino de los cielos. O sea, doctrinas que hacen que nosotros estemos bien fundados en todos los aspectos. Correcto. La salvación iniciada debe ser sostenida, como lo que estábamos diciendo, mediante una fe perseverante y como idea central, y eso es súper importante para los que van a dar la clase, la lección, es que no basta con comenzar o iniciar con Cristo, sino que lo importante es que debemos permanecer en Cristo. Muy bien, excelente. Pablo le gusta mucho esa idea, ¿no? Sí, lo ha hecho tanto énfasis en las lecciones que hemos visto. Debemos permanecer en Él constantemente, y Jesús también enseñó eso. Así es. Cuando dice, si no permanecéis en mí, en realidad nada podemos hacer, absolutamente nada. Ese es un desafío, porque permanecer significa ser constante, y nuestra naturaleza es lamentablemente inconstante. Exactamente, cuesta mucho ser constante. Por ejemplo, Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra doble ánimo tiene que ver con una mente, diría que está aquí, está allá, no está enfocado. Y nosotros necesitamos enfocarnos en Jesucristo y todos sus principios y todo lo que significa. Así es. Ya, permanecer. Después viene la palabra esperanza. Esperanza. Está conectada esta esperanza. Eso quiere decir que la reconciliación nos hace que seamos portadores de esperanza. Y Dios revela su plan mediante la predicación. ¿Qué dice Colosenses 1, 24 al 27? Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero con ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oye, un secretito en esta parte, les voy a revelar una cadenita, una cadena. Por ejemplo, Pablo habla de ministro. Él se sentía ministro, pero ministro de acuerdo a la administración de Dios. Claro. Segundo, que tenía un mensaje. Ministro con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Gracias. Tercero, método. O sea, la predicación necesita método. Método como, por ejemplo, enseñar, amonestar, que son métodos que tienen que ver con el querigma, la predicación a voz en cuello,
la instrucción a través de instruir de persona a persona, el discipulado. Así es. Y amonestar, que quiere decir que es ir configurando una persona para que esa persona se desarrolle hasta ser una persona madura. Y cuarto, el motor. Dice que él hacía el trabajo no de acuerdo a la fuerza de él, sino de acuerdo a la potencia de él, a la potencia de Dios. Entonces, si tú ves, hay 4 M: ministro, mensaje, método y motor. Ya, pero eso es una cadenita que ustedes pueden usar en esta parte. La cadena de las 4M, podríamos decir. Eso. ¿Ah? Hay una industria de 3M, estas son 4M. Las 4M. Ya, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso, dice el apóstol, yo necesito anunciar cumplidamente la palabra de Dios, que es justamente comunicar la esperanza. Después viene la palabra madurez. Así es. Esta palabra madurez, ¿qué significa? La reconciliación y el evangelio producen madurez espiritual. Fíjate que esta parte de la madurez espiritual, que tiene que ver con esta frase bien interesante que hay acá, pero puede algunos ser confundidos, es que Pablo decía: yo necesito presentar perfecto a todo hombre. Claro. En Cristo, perfecto en Cristo. La palabra perfecto siempre ha sido una palabra media como los erizos, ¿no? Cuando uno toma un erizo se clava por todos lados. Los erizos no se comen, ¿no? Sí, no. Hay que tocarlo nomás, pero sí, no. Esta palabra usa un término original que es telios. Que viene del griego. En el griego. Y ese telio tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la madurez. No tiene que ver con la impecabilidad. Para que la persona llegue a ser impecable, tenemos allá cuando el Señor dice: esto mortal se vista de inmortalidad. Y acá se usa la palabra telios y no otra palabra. Hay varias palabras que se usan. Yo tengo algunas acá. A ver si tú me das unos segunditos. Se los damos, ¿no? en poder ver aquí si lo encuentro. Sí, no, es importante hacer ese hincapié, porque también ese concepto de perfección se puede prestar a mucha confusión entre la gente que lo lee. Por ejemplo, telios, que significa perfección con madurez, quiere decir completo, maduro, plenamente desarrollado, llegado a su propósito. Un creyente telios es alguien espiritualmente formado, no alguien incapaz de pecar. Ya. ¿Sí? Ejemplo, dice: sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfecto que ahí aparece es telios, de madurez. Ahora, si hubiese querido decir Pablo presentar impecable a las personas, hubiese ocupado la palabra anamartetos. Ya. Que quiere decir impecable, sin pecado. Puede haber ocupado la palabra amomos, que significa sin mancha, irreprochable. O puede haber ocupado la palabra anecletos, que es irreprochable, aunque aquí tiene es un término judicial. Pero aunque ocupe el término judicial, en ninguna de estas en realidad tiene que ver con la palabra del ser ontológico, sino del desarrollo. Por eso usa una palabra específica, especial, que es telios. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la predicación no es solo conversión, sino madurez. ¿Por qué? Porque enseñaba doctrina, amonestaba con amor, protegía contra el error. Perfecto significa, vuelvo a reiterar, maduro, completo, plenamente desarrollado. Entonces, la meta cristiana acá es que somos formados hasta reflejar plenamente a Jesucristo. Amén. ¿Sí? El Evangelio apunta a creyentes maduros, no solo creyentes informados. Entonces, la clave, muy importante en la enseñanza, Pablo no dice que presenta creyentes anamartetos, impecables, sino teleios, maduros. ¿Ok? Así es. Ya, entonces, ¿cuál es la última palabra? Esa era la última, madurez.
¡Qué rápido! ¿Estamos listos entonces? No como la semana pasada, que igual no nos dijeron ahí que nos demoramos un poquito, pero era más extenso, porque estábamos recién empezando Colosenses, ahora ya estamos en la segunda lección de Colosenses. Pero sí, la idea central de todo esto, de la reconciliación, es bastante importante para el momento de establecer la lección misma, Sí. porque nos va a ayudar a ir ganando, ir conociendo los aspectos que al menos Sí. usted, a través de los 4 conceptos que forman un esqueleto base, trata de ayudar a cada uno de nosotros para tener un poquito más clara la lección. Termina con esta frase, a ver si las puede anotar. Para eso va a estar grabado esto, pero quiero darte a ti una herramienta para terminar la lección enfocada completamente. El Evangelio es un proceso que abarca toda la vida. Fuimos reconciliados, estamos siendo transformados y esperamos ser glorificados. Amén. La vida cristiana vive entre estas 3 realidades: gracias pasadas, obra presente y gloria futura. Amén. Uh-huh. Que Dios te bendiga grandemente, hermano querido, hermana querida, joven que me estás escuchando. Si te toca enfrentar a la clase, hazlo con este orden para que no nos vayamos para otra parte, porque somos especiales a veces para poder tocar muchos temas. Ahí uno se va por la rama. Y no, a ver si nos ayuda esto, ¿no? No te digo que esta es total la lección, tú la puedes ir rellenando con todos los apuntes que tienes, pero por lo menos este te va a dar una guía. ¿Ah? Sí, lo importante también, aprovechando el temita, nosotros siempre tratamos de dejar material complementario, que esta vez también va a ser una adaptación. Así que para que lo descargan, abajito de la descripción de este video hay un link, un drive donde están todos los materiales complementarios de todas las lecciones que hemos estado viendo, que empezamos en octubre. Estaba revisando ahí yo las primeras lecciones que subimos a YouTube, ya vamos bien. Sí. Así que esperemos en Dios que así sea, que siga dándose esta oportunidad, que es muy linda para poder compartir el mensaje del Evangelio de Cristo a través de las lecciones de escuela sabática, que son súper importantes para, no tan solo para los que somos adventistas, sino que también gente de otros credos o de otras que profesa otras religiones, también se han acercado a revisar estos videos, y de verdad que ha sido de gran bendición que nos han comentado, así que hay que seguir. Mira, ahora hay 3 materiales. Estas 4 ideas que hay acá, ¿sí? Pero también hay un material que tiene que ver con la perfección, la diferencia entre las palabras que yo les comenté rápidamente, y hay un material que es el ascetismo. No olvides tú que todo lo que estamos estudiando es la respuesta del apóstol Pablo a todas las inquietudes que estaban en Colosas. Así es. Porque Colosas era un sincretismo salvaje y había muchas ideas, incluso ideas que tenían que ver con los mediadores. Y cuando se hablaba de muchos mediadores, quiere decir que la confusión era total. Por eso el apóstol Pablo habla de Cristo, que es si tú te abrazas a Jesucristo, Él es suficiente. Así es. Y se acabó. Entonces, el ascetismo, ¿qué es lo que es el ascetismo? El ascetismo, no les voy a decir nada. Súbanlo y léanlo. ¿Por qué? Porque este ascetismo era un virus terrible que estaba carcomiendo la confianza en Cristo Jesús. Así es. Así que si ha visto este video, le sugerimos que nos escriba algún comentario, algún aporte, denos ahí un like, suscríbase y compártelo con sus familiares, hermanos de iglesia, para que cada vez seamos más los que estemos viendo esta lección. Bueno, muchos saludos a Panamá. Yo sé que también andan en Panamá, Argentina también. ¿En Canadá? Pues se está olvidando sus hermanos en Canadá. No, es lo que haga para el final. Que entre paréntesis se murió un hermano muy querido en estos días. Lamentablemente el hermano Guillermo. Espero que abrazar a su familia cuando vaya. Ahí envía las condolencias de todos. Quedaron muy afectados, entonces les mando un abrazo a la esposa y a la hijita. Ya, oramos. Oremos. Santo Dios, gracias por tu compañía en este repaso que hemos tenido. Te ruego que tú permitas que podamos disfrutar de la lección, especialmente cuando lo compartamos este sábado con los hermanos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos. Chau.